Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy, 7 de diciembre de 2025, tenemos una situación límite en Venezuela. La dictadura sigue agrediendo sistemáticamente y el último caso lo tuvimos este fin de semana con el fallecimiento en el helicoide de Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta. Tenemos el espacio aéreo parcialmente cerrado, digo parcialmente. Tenemos a los esbirros de la dictadura, a Diosdado Cabello, animando a que se haga delación casa por casa. Y tenemos, además de al pelo naranja, pensando qué va a hacer, qué no va a hacer. Contamos también con la incógnita de si María Corina Machado se podrá presentar el miércoles en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Junto con esto y las manifestaciones que hubo ayer de venezolanos en la diáspora reclamando en definitiva que Venezuela deje de ser la dictadura abyecta que es ahora mismo, vamos hoy a hablar de ello. Tenemos, muy buenas noches, Muad'Dib, como siempre, buenas, gracias por estar. Tengo aquí a Noemí de la Iglesia, la amante vencedora del premio F98 de política joven en este caso. Buenas noches, Noé, felicidades. Buenas noches, muchas gracias. A Joan Jordi Aventín, el capo de F98, muy buenas, Joan Jordi. Hola, muy buenas. Enhorabuena, Noé, por el premio. Y a ser político joven por mucho tiempo, que eso significa que no envejecemos. Y como siempre, al incombustible, a la par que culto y cultivado, Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Gabón, es que el casco. Sorionak Noe, como dirían en Los Inmortales, solo podía ganar uno. Y ese uno tenías que ser tú. Es así de sencillo. Muchas gracias. Bien, tenemos que empezar por lo que sucedió ayer en el helicoide, en el mayor centro de torturas de América Latina, que esto hay que recordarlo, ¿no? ¿Qué sucedió? Sucedió que murió bajo custodia de la dictadura el exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Vamos a ver, a este señor lo arrestaron, como hace la dictadura, hace un año. Como le ha pasado a mucha gente, y de hecho los casos de muertos bajo custodia son ya varios, no se le dio el tratamiento médico necesario. La dictadura hizo algo mucho más aséptico, ¿no? Y decir que, bueno, hubo síntomas compatibles con un infarto de miocardio que lo llevaron y que no se pudo hacer nada para salvar su vida, ¿no? Con este cinismo con el que actúan. Claro, para empezar, yo es que no me creo nada de lo que diga la dictadura. Esto ya para empezar. En segundo lugar, es que los casos de personas con problemas médicos que no están siendo tratados, de presos políticos, son decenas. Decenas. Quiero, por ejemplo, hablar de Yerwin Torrealba, con problemas renales en el estado Yaracuy. O, por ejemplo, de José Riera, ¿de acuerdo? Que es hipertenso. Es joven, pero es hipertenso. Tiene problemas de salud. Por cierto, desaparecido desde hace más de 4 meses. ¿No? Y quiero recordar algo. Lo de ayer es un caso paradigmático de gente que se podría haber salvado. Y estamos hablando de gente que está muriendo en prisión porque a estos criminales les da la gana. Aquí vamos a poner el caso. 887 presos políticos, de los cuales 60 desaparecidos. Ah, y por cierto, no me quiero olvidar, hay 4 menores. Esta es la situación que sigue habiendo ahora mismo en Venezuela. Y nos estamos encontrando con casos constantemente de personas privadas de libertad, de personas, por ejemplo, recientemente condenaron al yerno de Edmundo González, el presidente constitucional, por un proceso que le fabricaron.
Edmundo González se tuvo que pronunciar esta semana. Entonces nos estamos encontrando con esto que es el pan de cada día. Y hay quien me dirá, ¿estás hablando siempre de esto? Pues por supuesto que voy a hablar siempre de esto mientras haya uno solo. ¿De acuerdo? Porque a ver, ¿qué mierda tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que la comunidad internacional haga algo? Por cierto, va a cerrar la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas, ¿no? Porque parece que no hay avances en la investigación. En fin, paso la palabra para este primer turno y luego podemos hablar de otros temas y de lo que consideréis. Bien, pues voy yo mismo. Eso de la investigación de la corte en Caracas me parece igual a cuando dos funcionarios bajaron al aeropuerto internacional de Maiquetía diciendo: venimos en son de paz aquí a investigar el tema de Odebrecht, que casualmente ha tenido implicancia en todos y cada uno de los países con pringados en corrupción, Lula en la cárcel, Alan García quitado de su propia suscripción de la vida, y otras realidades que pasaron en todos y cada uno de los países. Perú en la inestabilidad. Pero los que le fueron al encuentro a estas dos personas les dijeron: aquí oficialmente no ha pasado nada. Y ese oficialmente podía significar que te metieran en el helicoide. Con lo cual, esas dos personas pues hubieran sido también desaparecidos. Aquí tenemos algo parecido. ¿Cómo van a investigar el tema de cualquier cosa relacionada con derechos humanos en Caracas? Cuando es más que evidente que solamente están aquellos que no quieren enterarse como monedero en el helicoide. Con lo cual ahí tenemos ciertamente un problema. Un problema donde en este momento Venezuela ya es Cuba. Es Cuba. En casi todos los sentidos. Hay un régimen de dictadura, de partido único, que tortura, que desaparece, que roba, que mata, como pasaba con Galtieri, Videla, Pinochet. Es un régimen, el de Maduro, de extrema derecha, fascista, narcodictador, que evidentemente tiene todo ese desmenuce que hace que la cosa sea complicada para los seres humanos. Por eso, aquí tengo un libro que resulta interesante, porque ayer fue un día para hablar de estas cosas. El Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución. Una de las cosas que metió el Partido Nacionalista Vasco en la Constitución fue el hecho de que si estabas detenido, tenían que decirte en un plazo prudencial tasado de qué se te acusaba. Estas cosas, evidentemente, en una dictadura no pasan. Es decir, te pueden detener cuando quieran y la razón, pues se la pueden inventar en caso de que tengan la necesidad de inventársela. Porque si hace falta no dicen nada, tiran la llave y ya está. Y si en el camino te mueres, en realidad es un asesinato, como este exgobernador o como otros que hemos visto. Con lo cual sí, es un tema del que hay que hablar, porque la única causa que realmente se pierde es la que no se da. Y no darla es no hablar de ella. Eso les gustaría, pues va a ser que no. ¿Quién quiere hablar ahora? Pues yo misma. Bueno, tengo varios puntos que no me quiero dejar atrás. El primero es un mensaje a todos los venezolanos que están en Venezuela. No sé lo que va a pasar en los próximos días, pero tengo que recomendaros que hagáis acopio de agua potable, que tengáis todos los medicamentos que necesitéis en caso de que tengáis alguna enfermedad, tengáis suficientes repuestos, que tengáis un buen botiquín con suficientes vendas, suficientes gasas, suficientes antisépticos, algún apósito o crema para algún tipo de dictadura, de quemadura, ya se me cruzan las palabras. Porque en caso de que el régimen caiga, tener también acopio de comida, los insumos básicos necesarios que podéis necesitar para no salir de casa en varios días. Porque en caso de que el régimen caiga, los colectivos, la gente que depende más del régimen, es cuando va a ser más peligroso. Este momento va a ser más peligroso de todos. No tanto por las autoridades, sino por la gente que quede ahí y que está viviendo de eso. Y como digo, los colectivos tienen armas, van a tomar las calles o lo intentarán probablemente. Así que
Procurad no salir a la calle. Si tenéis que salir, no hacerlo solos. No grabar con los móviles nada de la calle. No le deis ningún motivo, ninguno en absoluto, para sospechar que estáis haciendo algo que sea en contra de ellos. No festejéis, no celebréis. Esperar a que la situación esté asegurada y que sea seguro ir por las calles. Y los que tengáis familiares en Venezuela que podrían sufrir las consecuencias, porque esta gente parece que no, pero está siguiendo mucho las redes sociales también. De hecho, a mí en el último reel al final tuve que acabar censurando los comentarios por la cantidad de cosas que me pusieron. Entonces, aparte de mensajes privados que recibí, entonces os pido que por favor, si tenéis familiares en Venezuela, cortaros mucho con lo que hacéis por redes sociales, porque puede haber consecuencias. Y ya digo, si ya estamos entrando en un momento bastante peligroso, ese va a ser el más peligroso de todos. Entonces, eso de entrada. Quiero seguir recordándole a la gente que lo que está sucediendo en Venezuela sucede porque es un totalitarismo, es una dictadura. En este caso es socialista, pero es que al final da igual de qué lado sea. Un autoritarismo, una dictadura, acaba siempre igual, tiene siempre el mismo tipo de formas de actuar, que son represivas, que son en cuanto a torturas. Quiero recordar el tipo de torturas que se hacen, que son torturas psicológicas. Se ejerce también la violencia sexual, y creo que es hora de empezar a decirlo. Se ejerce la violencia con electrocución, se les priva del sueño, se les priva de la oscuridad en algunas ocasiones para dormir, se les ahoga con bolsas de plástico. Sé que es duro, pero es que al final yo creo que a veces de la gente hay que decirle lo que realmente sufren esas personas. Se les tiene durante días sin comer, se les tiene hacinados. En celdas pequeñas a lo mejor tienes decenas de personas entre excrementos, sangre, ningún tipo de tratamiento. Una serie de cosas horrorosas. También torturan a la familia, porque muchas veces la familia no sabe qué es lo que está pasando, no sabe qué hay de ellos, no tienen información, que parece mentira, pero las personas que están desaparecidas por el régimen, no desaparecidas porque se hayan perdido por el monte haciendo senderismo, desaparecidas porque el régimen las ha secuestrado y no sabemos dónde están. Por eso son desaparecidos por el régimen. Eso es una tortura psicológica para la familia de esas personas desaparecidas, quiero recordarlo. Aparte que muchas veces a los presos también les dicen que les pueden hacer cosas a sus familias. Los presos políticos no tienen ningún tipo de información del exterior. Entonces quiero recordar que esto es lo que está sucediendo. La muerte de este exgobernador, de este señor, es una de tantas, pero hay muchos rumores en las redes, y creo que es teniendo en cuenta el tipo de torturas a las que les someten, lo que se sospecha es que han muerto durante estas torturas, que son torturas ni siquiera para sacar información, son torturas por placer, son torturas porque piensan distinto y se han atrevido a decirlo en alto. Quiero recordarlo porque es que a veces parece que perdemos el norte con este tipo de situaciones, simplemente porque porque somos de una cuerda o somos de la otra. Y yo creo que hay líneas que no se deberían cruzar. Quiero criticar también la hipocresía de las organizaciones internacionales, que le echan mucha cara para hablar de unos temas, pero se ve que hay otros temas que pasan como, aquí no queremos saber nada, que se apañen ellos, ¿no? Total, ¿a quién le importan los venezolanos? Hay millones de venezolanos desplazados por culpa del régimen. No sé, por algo será. Y del tema de la caída de Maduro, yo por lo que he estado viendo, claro, no hay nada confirmado, pero se ve que Estados Unidos, la estrategia que está tomando, o esto es lo que circula sobre todo por redes, está siguiendo unos horarios, una serie de rutinas en cuanto a cuando pasea pues los portaaviones, los cazas, todo esto, para hacer como lo que se llamaría como ruido de fondo, para pillar por sorpresa a los militares y a la inteligencia venezolana, para cuando sea el día que no lo sepan.
Pero ya digo que esto vendrían a ser rumores. Yo de estrategia militar tampoco entiendo, pero sí quiero pedirle a los venezolanos, y reitero por favor mucha cautela estos días y sobre todo cuando caiga Maduro. Bien, pues Joan Jordi nos pregunta, pero primero que hable Joan Jordi con calma, que también ha estado esperando un cuarto de hora, y luego seguimos. No pasa nada, ya dije a los compañeros que hablaran antes también para no repetirnos entre todos. Y bien, para mí empezar, ¿no? Porque al final habéis dicho ya muchísimas cosas y sobre todo empezar por lo que podemos hacer, o más que nada por lo que podemos compartir. Antes de empezar a hablar, decir que el ego mata la democracia y también en gran parte la debilidad de los demócratas. Somos muy débiles en general en Occidente, ¿eh? No hablo de los demócratas venezolanos, evidentemente, ¿no? Pero hablo de los que estamos aquí, que cualquier discurso vale, que cualquier cosa vale. Si sale Monedero yendo a hacer un discurso en un centro de tortura, se puede hacer. Para mí esto no debería ser ni legal, debería ser súper denunciado. No puede ser que una persona en España, más o menos, que tiene bastante seguidor, se vaya a un centro que torturan a gente y no le ocurra absolutamente nada. Para mí esto es demencial, porque al final hay gente que tiene confianza con el Monedero por alguna razón u otra y se piensa, mira, si está este tío en Venezuela dando conferencias y no pasa nada, ¿no? Y normaliza una situación y un centro que no debería estar normalizado. Y nosotros aquí en Occidente, en nombre de no sé de qué, pues bien, pues que haga la conferencia y que encima saque rédito de esto y que encima vuelva y que esté tan tranquilo y con toda la gente tan tranquila cuando, mientras él hacía la conferencia, debajo estaban pasando estas locuras que decía Noemí. Yo lo digo porque parece que muchísimas veces estamos más pensando en el relato, en el debate político, en los votos, en el que qué podemos ganar, qué podemos perder, de mientras ha habido una persona que ha fallecido, lo digo así para que no nos veten el vídeo, pero ha fallecido en un centro de tortura. Y para mí el tema de que desde fuera no estamos haciendo nada o poco, que estamos todo el día hablando de Palestina, que no pasa nada, que se puede hablar de Palestina, que yo no tengo ningún problema que se hable de eso. El problema es que después la misma gente que habla de Palestina, después cuando hablamos de Venezuela nos dicen fascistas, nos dicen un montón de cosas. Y lo que más me preocupa, y ya termino, y esto creo que iré con el tema de siempre, pero lo que más me preocupa es que gente que yo considero buena gente se coman con patatas la propaganda del régimen, porque de verdad, yo creo que a vosotros también os pasa. Conocéis gente, o al menos de vista, que es imposible que estén de acuerdo con lo que ha dicho Noemí, con lo que ha dicho Xavi, con lo que ha dicho Juan Carlos. Es imposible que lo estén, pero apoyan al régimen porque el ego, que he comentado ya al principio y que cierras el círculo, el ego de que en algún momento habían apoyado Venezuela porque el partido lo ha dicho, o porque Podemos lo ha dicho, o porque Izquierda Unida lo ha dicho, o hasta porque la izquierda lo ha dicho, el ego este hace que ahora, cuando está pasando todo esto, se tapen las manos. Por eso empezaba así, el ego mata la democracia, por una parte, y por otra parte, los demócratas como nosotros, yo creo que yo me considero demócrata, tengo muchas cosas malas, pero demócrata del menos, porque madre mía, aguanto muchísimos discursos de muchísimos temas, pero aquí sí que es verdad que si hay un partido político en España o una organización en Europa que esté diciendo, no, es que esto de Venezuela no es tan grave, esto no se podría permitir, no se debe permitir, porque sí que lo es, y hay gente que no está tan informada, y se lo puede llegar a creer que no es tan grave, y así se va normalizando un discurso, que acabamos pensando que los autoritarismos no son tan graves. Es que es muy jodido lo que estamos, el momento en el que estamos. Y ya no solo por Venezuela, también por lo que ha pasado con Estados Unidos más que en Twitter. O sea, es que estamos entrando en un punto donde hay debate entre autoritarismo y totalitarismo y democracia. Hay un debate. Es que a mí me pone loco esto que estamos pasando ahora mismo, ¿no? Y cuando son autoritarismos y cuando son totalitarismos pasa lo que ha dicho Noemí, lo que ha descrito. Es que parece que no estemos viendo la cuestión, lo que está ocurriendo. Y nosotros debatiendo sobre Eurovisión. En fin. Sí, yo creo que es perceptivo decir lo que has dicho del tema de Elon Musk, que el comisario correspondiente ha ido, no este año, sino años anteriores, a advertirle, mire usted, señor Musk, la legislación europea sobre el tema es esta. Y bueno, sí, ahí hablando con el comisario, sí, estamos más o menos de acuerdo.
Pero después te viene con estas cosas de no, es que tiene que haber libertad de expresión. O sea, tenemos derecho a ver cómo se despanzurran los soldados rusos en vídeos en X. Y cómo van muriendo los buriatos y los norcoreanos. Eso es bueno para la libertad de expresión en X. Vale. Lo cual ciertamente resulta curioso, porque habla de libertad de expresión respecto al marco de la Unión Europea, pero X está censurada e ilegalizada en China y en Rusia. Y ahí no habla nada. Mira, precisamente, Juan Carlos, y sin salirnos de ti, tengo una pregunta que creo que tú puedes responder, de Dramaturgo Lovers, ¿no? Que nos pregunta, ¿cómo creen que se vería afectada la imagen de Trump si finalmente no hace nada? ¿Esto fortalecería la dictadura? Pues la imagen de Trump se vería como alguien que no tiene no solamente palabras, sino tampoco acción. Así que cualquiera puede enfrentarse a Trump y salir victorioso. Si puede hacerlo Maduro, ¿cómo lo iba a hacer Erdogan, por ejemplo? Erdogan se podría poner gallito a la hora de decir, o me das los F-35 o cojo y me piro de la OTAN. Bueno, ¿fortalecería la dictadura? Fortalecerla no, pero la mantendría viva. Lo cual ciertamente no es poca cosa. Porque pensemos, y lo habéis comentado en un programa anterior, cómo está Cuba ahora mismo. Que se muere gente y no saben de qué. Y alguno que te pueda decir, ¿por qué hablas de Cuba? ¿Y a ti qué te importa? Vale, es que al régimen tampoco le importa. Que esa es la cosa grave. No, es que lo kafkiano es que a cualquiera de los cuatro que estamos aquí nos importa más Cuba o Venezuela que a los dictadores de esos países. Es que es eso. Lo importante no es el tema de la imagen, lo importante tal vez sea, en todo caso, el hecho de que el National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional, en teoría, ha hecho un paper, traducido literalmente en el ámbito del inglés castellano, que traduciría la noción de China ya no es un problema. Tenemos a Europa que la queremos modelar a nuestro gusto, a ver si se deja ahí, lo cual yo creo que es un poquito una violación, pero ¿qué voy a saber yo de estas cosas? Y el tema del hemisferio occidental, es decir, las Américas, para ellos. Lo cual es parecido a lo que pasó con Hoover, Harding, Coolidge, estos tres presidentes aislacionistas de entre el 20 y el 33. Y todos sabemos a lo que llevó al mundo esta situación del aislacionismo cuando tuvo que llegar un presidente demócrata, Franklin Roosevelt, a resolver el tema económico y el tema político, diplomático y militar en el mundo. Así que sí, es complicado. Y Trump a veces ha hecho eso de chicken out, de tirarse para atrás. Y tiene ahora una oportunidad de hacer algo, pero claro, es que el hacer algo puede significar entrar en Venezuela para sacar a Maduro. Y yo esa acción a Obama se la veo, a Biden se la veo, pero a Trump no. Me pasaron un testimonio. Muchas gracias, Vicente. Aquí lo tenemos. Me pasaron un testimonio que voy a poner para, digamos que cerrar esta parte y luego hablamos de lo más político, aunque todo es política al final, ¿no? Pero sobre los maltratos en los centros de torturas de la dictadura. Testimonio, lo voy a compartir. Esto para los escépticos, pero para los escépticos bien pensados, no para los cínicos, que no es lo mismo. Los cínicos son caso perdido. Arriba. Otro se monta en mi columna y otro me agarra los pies y me dice, cuando vayas a hablar, mueves las manos. Y me montan una bolsa. Cuando me montan una bolsa, comienzan a asfixiarme demasiado, me asfixian, y yo muevo las manos desesperadamente, pero no paran, y me están asfixiando, y yo muevo las manos y no paran. Me desmayo
varias veces. Comenzaron a golpearme para despertar. No sé cuándo me sacan de ahí, no sé. Cuando despierto, estoy amarrado en un cuarto oscuro, un cuarto muy pequeño. Pero estoy amarrado de una forma muy maquiavélica. Es un sistema de tortura que ya está planificado. Porque me amarraron de una forma que no me podía sentar ni parar. Tenía que estar semi arrodillado. En ese cuarto duré 10, 15 días. Yo lo único que sentía era deseo de muerte. En la celda donde yo estaba se escuchaba en el piso de arriba cómo torturaban, se escuchaban gritos, se escuchaban llantos, producto de tortura. Eso era un horror, la película que pasaba por mi mente de imaginar todas las cosas que le estaban haciendo a esa persona que estaba siendo torturada. ¿Crees que se puede terminar esto para Venezuela? Bueno, creo que con esto es suficiente. Amigos de Maduro, que estáis en el Estado español, ¿esto os parece normal? Quiero hablar, antes de terminar, si alguien quiere comentar algo sobre esto, que lo haga, no hay problema. Cuestiones que antes me dejé en el tintero sobre José Riera, que además, bueno, ganó recientemente el premio F98 de Derechos Humanos. Yo quisiera simplemente decir una cosa, y es que aquellas personas que pasaron por las manos de Billy el Niño en la Dirección General de Seguridad en Puerta del Sol deberían de ser empáticos con todas estas víctimas y decir que son hermanos en el sufrimiento. Sí, la verdad, yo este vídeo ya lo había visto y aún así, cada vez que lo escucho, es que me es imposible no empatizar y no sentir asco, pena y vergüenza por el gobierno que tenemos actualmente en España y también por los periodistas, una buena parte de ellos al menos que tenemos en España, porque justifican, tapan y encubren todo esto. O sea, cualquier persona con un mínimo de empatía debería estar en contra del rey. Sin más, es solo tener un mínimo de empatía, no se necesita más. ¿Qué pasa? Que disculpad, ¿eh? Lo que pasa que a ver, creo que hay muchísima gente, y ahora lo voy a decir con toda la tranquilidad, hay muchísima gente que le podemos poner vídeos, que podemos poner personas que han pasado por ahí, que podemos enseñar informes, que podemos hacer cualquier cosa. Hay muchísimas personas que realmente nunca van a aceptar que está ocurriendo en Venezuela. Hay muchísimas personas, ya no solo por el ego, posiblemente también por lo que puedan llegar a recibir, que no van a aceptar estas cosas. Te pueden decir que es propaganda, te pueden decir que es culpa de Estados Unidos, te pueden decir que es culpa de la Unión Europea, te pueden decir un montón de cosas por el mero hecho de que tienen un discurso hecho y puesto. Un discurso que muchísimas veces hay intereses por detrás, un discurso que muchísimas veces presuntamente, y estoy seguro que presuntamente muchísimas veces, hay pagas detrás. Porque si no, cualquiera que escuchara todo esto, sería imposible que apoyara esto. Cualquier persona que lo viera con sus ojos sería imposible que apoyara esto. O sea, lo que hay que empezar a tener en cuenta es que en el mundo hay muchísimas personas que son muy mala gente. Y hay que empezar a actuar contra ello. Y que apoyar a regímenes como el de Maduro, que hace lo que está haciendo, es formar parte del régimen de Maduro. Y que desde Venezuela no se puede hacer nada ahora mismo. Y la gente de Venezuela, como han dicho por aquí, no pueden hacer nada porque han hecho todo lo que se podía hacer. Pero desde fuera, dejemos de hablar todo el día de Eurovisión y pongamos a pensar que hay que empezar a hablar de este tipo de cosas. Es que si no, normalizaremos el discurso. He vuelto a entrar a Twitter para poner el tweet de que estamos aquí, por cierto, que podéis hacer retweet todos los que nos veis para que se pueda ver. Y de verdad, lo primero que he visto es un tweet de un propagandista ruso a la entrada. ¡Pum! Diciendo que hay que abolir la Unión Europea y que es otro tema, no voy a entrar, pero que también todo lo que dicen es mentira porque lo hemos visto, lo hemos vivido y estamos aquí, sabemos que lo que dicen no es verdad. Y con Venezuela, que también hay las torturas por el medio, etcétera, etcétera, también sabemos que no dicen la verdad.
pues hay gente que es mala gente, tenemos que aceptarlos y tenemos que actuar sobre ellos. Tenemos que actuar sobre ellos. Yo, como para defender la democracia, hay que atacar duramente y, si es posible, legalmente, contra aquellos que apoyan a los autoritarios. Esta es mi opinión, porque si no nos ponemos duras, que nos van a comer. Que nos van a comer. Hoy llevo el día pensando cómo decir esto sin sonar mal, pero es que de verdad, o sea, aquí venimos este discurso de esta gente que está siendo torturada y como nosotros somos demócratas no podemos decir, no hombre, no, es que si hay un tipo desde España, ya es que lo he repetido muchas veces, pues que hay que repetirlo, si hay un tipo que dice que Maduro está bien y que es un buen modelo, no es verdad, hay que atacar eso, hay que acabar con eso de una vez, es que si no, vamos a perder importancia, vendrá alguien en España, empezará a entrar este discurso autoritario. Y es que nos iremos, y no solo como Unión Europea, sino como país, también como modelo de país, que tenemos estos programas de F98 y de Canal de Xavier que podemos debatir, y de Juan Carlos. Es que claro, el buenismo es malo también en esto. En España ya está empezando a entrar este discurso, de hecho ya se está atacando muy fuertemente a los jueces y se está atacando muy fuertemente a la libertad de expresión y se está atacando muy fuertemente a personas como yo, que soy libertaria, que precisamente estoy en el lado opuesto al autoritarismo, porque claro, las personas peligrosas son las que realmente defienden la libertad y la democracia. Sí, hay cosas que son, la verdad, alucinantes. Quería comentar que antes me olvidé y creo importante ejemplificar, porque es que además aquí hay casos de personas, ¿no? El caso de José Riera. José Riera es padre. Su hijo pregunta muy a menudo por él. Su madre, la madre de José Riera, tiene 81 años. Ya he dicho que era hipertenso, pero es que su madre está discapacitada. El hijo de Riera tiene autismo. ¿A cuántas familias están machacando? Y pongo el caso de Riera, pero si yo me pongo a ver el caso de la mayoría de los presos políticos, te encuentras historias de este tipo. Y lo peor de todo, es que tenemos que aguantar esto que voy a enseñar. Por cierto, Noé, gracias por habérmelo mandado hace un rato, porque aunque sea desagradable, esto hay que ponerlo también. Es que son cosas indignantes, ¿no? Y hay que aguantar estos personajillos lamentables, pero esto para si alguien sigue teniendo dudas, ¿no? Que no se deberían tener, pero aquí lo tenemos. Este señor en Venezuela es SIC, ministro de Interior, Justicia y Paz. Es un hambre, una red que permita comunicar al comando de comunidad con sus calles, pero que permita comunicar las comunidades entre sí, porque aquí nadie puede andar aislado. Con tareas específicas ha ordenado el presidente. Por ejemplo, en la calle, nosotros tenemos esta calle. ¿Cómo se llama esta calle? Andrés Bello. La calle Andrés Bello, aquí hay un comité. Ese comité de base aquí, bolivariano de base. Ese comité debe tener prefigurado cada casa, nombre y apellido. Amigo, amigo, amigo. No vive nadie. Aquí quien vive, allá quien vive. Y hacer el mapa nuestro. El mapa nuestro, que es un mapa netamente político, de quiénes son amigos, simpatizantes, a quién nosotros podemos llamar, que sabemos que es un patriota, a quienes son abiertamente vendepatria, que existen, y hacer nuestro mapa, y eso llevarlo a la comunidad, y nosotros tenemos nuestro mapa. Eso es una de las tareas que tenemos en lo inmediato. Por ejemplo, este fin... No quiero darle a este payaso más tiempo del que merece, pero de esto creo que hay que hablar. Sí, vendepatria es él. Ellos son los que han vendido la patria a China, a Rusia, a Corea del Norte, a Irán. Los que han servido de vehículo para establecer a Hezbollah, a Hamas en Sudamérica. Son los que han creado el Tren de Aragua. Son los que han creado el cártel de los Cuatro Soles.
Ellos son. Ciertamente, este posicionamiento recuerda a 1984, recuerda a un montón de distopías. Uno se podría preguntar, después de 25 años no han hecho ese trabajo de estar mapeando. Y por no alargarme en este momento mucho más, simplemente diré que el tema de Arquímedes. ¿Recordáis los principios de Arquímedes? Respecto de que, vale, este bravucón y su régimen podrán decir un montón de cosas, pero enfrente hay que contraponer con una fuerza igual o mayor. Ese es el reto, porque entonces lo que diga este dará igual, porque lo hará en un futuro cercano desde el juicio y la cárcel, que es en el orden donde tiene que estar. A mí no me molestaría un poco de prisión preventiva en este caso, plenamente justificada por riesgo de fuga. Sí, bueno, yo creo que aquí lo que estamos demostrando, los países europeos, es que nos hemos acostumbrado a tener a Estados Unidos detrás protegiéndonos, no hemos reforzado nuestros ejércitos, salvo Francia y algún país más, poquitos, pero nosotros ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho España? ¿Qué ha hecho Alemania? ¿Qué ha hecho muchos países europeos? No hemos reforzado nuestros ejércitos en muchos años. ¿Y qué ocurre? Que si ahora nosotros queremos ayudar, ¿con qué ejército? ¿Cómo lo hacemos? Y ya no solo eso. En caso de que nosotros nos veamos amenazados, si Estados Unidos hace el Always Chicken Out, ¿qué hacemos nosotros? Lo que estamos viendo es que yo espero que no, porque yo tengo mucha fe en Marco Rubio, más que en Trump, tengo mucha fe en Marco Rubio, porque el tema de Venezuela sí que es cierto que lo ha perseguido muchísimo. Pero, ¿qué haríamos? O sea, aparte es que es muy curioso que justo los que apoyan a Venezuela, los que apoyan todo esto, son los que no quieren que tengamos un ejército fuerte. Es una coincidencia escalofriante hasta cierto punto, pero es que vamos a ver, o sea, la no injerencia internacional yo la puedo entender hasta cierto punto. Cuando hemos llegado a esta situación, los venezolanos han hecho todo lo que podían. No tienen armas, lo han hecho de forma pacífica, han demostrado en unas elecciones que quien ha ganado ha sido Edmundo González, que hay que recordarlo. María Corina Machado ahora mismo, esta mujer está sobreviviendo, yo creo que por gracia divina y porque tiene al pueblo de su lado, porque si no, no duraría ni medio día ahí. Pero es que necesitan ayuda. Y si España quiere ayudarle, que ya digo, con el gobierno que tenemos no lo creo, pero en caso de que hubiese un gobierno que quisiera ayudarles, no hay ejército. Y yo creo que deberíamos empezar a reflexionar sobre esto también. Don Jordi. Sí, vale, disculpa, gracias, Xavier. Perdona, es que estoy aquí escribiendo. Si estoy así, es que estoy escribiendo cosas. No te preocupes, muchas cosas. No te preocupes. Muchas cosas interesantes. No, me refería más a que si me veis la gorra así es que estoy escribiendo, no es que estoy pasando. Pero quieres hablar ahora, habla. Sí, lo tengo. Mi mente es que estaba No, sencillamente decir que en Europa estábamos durmiendo, porque creo que personalmente que si nosotros tuviéramos un poder militar realmente bueno y que estuviera bien, gestionaríamos muchísimo mejor lo de Venezuela, que lo podría gestionar Estados Unidos, que al final Estados Unidos irá por su interés. Escuchad, que yo no lo veo mal que vaya por su interés, pero el interés de Estados Unidos no es el mismo que el de Europa y tampoco es el mismo que el de los venezolanos en la gran mayoría de casos. En si derriba la dictadura, pues estaremos de acuerdo, porque en la vida es así, las cosas no son blanco y negras. Puedo estar hoy pensando que Estados Unidos son unos muy mala gente por lo que están haciendo con sus socios europeos, pero a la vez también puedes pensar que si derriban el régimen a mí me parecería bien. O sea que en la vida es así, que esto es súper importante, porque veo que estamos en una sociedad donde todo es bueno, malo, no. Alguien puede hacer cosas buenas y alguien puede hacer cosas malas, no pasa nada. Y después una cosa también importante sobre el tema de Venezuela, tenemos una izquierda, porque la izquierda en gran mayoría la apoyaba, ahora ya el PSOE, alguna buena parte del PSOE, la gente que tiene un poco de tal, ya empiezan a no apoyar el régimen, pero hace 10 años, 20 años era la gente también del PSOE
Y claro, el tema de Maduro tiene dos partes, ¿no? O los que quieren dividir Europa también, ¿no? Hay la parte izquierdista, que es como ideológico, que después también son los mismos de que están en contra de la guerra. Es curioso, ¿no? Apoyan a Maduro, que es el mismo que está poniendo unas fuerzas armadas increíbles, pero no a la guerra. Bueno, a la guerra. Y después tenemos una derecha que con el tema de Venezuela, claro, tienen sentimientos encontrados, porque es el socialismo y ellos el tema del socialismo no les gusta, pero a la vez, si nos ponemos a mirar, y permíteme que lo diga Xavier, pero es que llevo mucho tiempo diciéndolo, porque creo que también es importante, quien está metido en Venezuela en gran parte es Putin. Maduro utiliza muchísima estrategia de Putin también. Muchísima. Y Putin es de la gente de Patriots, que es de la gente de Vox y de la extrema derecha europea, que lo que quieren hacer, en cambio, en vez de hablar del tema ideológico de Venezuela y mantener el esquema por ahí, ahora salen con dividirnos y hablar de las naciones y y de que no gasto militar, pero por otras razones que no tienen que ver con estas, ¿no? Pero tenemos un percal importante, porque tanto como la extrema derecha como la extrema izquierda, las de verdad, no las que, sino las de verdad, no nosotros fascistas, no, sino ya me entendéis, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda y Putin y China y tal, están todos metidos allí, y por culpa de que Europa hemos sido unos blandengues, ahora dependemos de Estados Unidos, que Estados Unidos son los mismos que también tienen negocios, o vete a saber qué, o vete a saber cómo, o vete a saber lo que hay por ahí, con Rusia. Es que claro, el percal está interesante, porque ahora nosotros estamos aquí buenamente denunciando la situación de los presos políticos, pero es que yo me siento solo. ¿Por qué? No, o sea, no con vosotros, no, o sea, a nivel institucional. Yo me siento solo, y seguramente los venezolanos aún más. ¿Por qué? Pues porque el aliado de repente es Estados Unidos, que es el mismo que está metido con Rusia, que es el mismo que después en parte de Europa estamos desacomplejados, no tenemos mucho ejército, y el resto, nadie le importa a Venezuela. Es que la situación es horrible. Vamos a ver qué hace Estados Unidos, pero es que de verdad es un aliado que no es de fiar. Y lo peor de todo es la gente que está en las torturas estas, que van a seguir. Y después, ya termino, que hablando con un tipo de Venezuela el otro día, me decía, claro, si a lo mejor hay un ataque de Estados Unidos, lo que han matado ahora a este señor puede que sea un aviso. Que si tú me invades, el helicoide vuela, con la gente dentro. Esto es algo también muy serio que tenemos que tener en cuenta, y que ahora el régimen, justamente, fallezca una persona ahora, justamente, cuando se habla de posible invasión. Vamos a ver, yo comento, porque por desgracia he visto más casos y he hecho... bueno, no sé si querías decir algo más antes de terminar, John Jordi. No, sencillamente que esto segundo no es tanto mío, que no soy así tampoco como... Hay que ser humilde en la vida, el tema de pensar en sexta... Bueno, no he estado nunca en una invasión terrestre en ningún país. Ya si algún día me toca estar, pues bueno, espero que no. Pero bueno, me lo comentó un venezolano que también era un venezolano que está en política, de hecho, y que creo que tonto no es, que uno de sus temores es que pueda haber la invasión o que pueda haber la caída de Maduro, pero tierra quemada. Y más teniendo en cuenta de que las dictaduras, porque esto también lo hizo los nazis cuando les estaban invadiendo, también intentaron machacar a todos los que quedaban para que hubiera menos pruebas posibles. O sea, y esto podría pasar, ¿eh? O sea, a ver, que esperemos que no, pero... Y no quiero ser negativo, pero ya sabéis que en la vida soy muy positivo, pero en el tema de derribar dictaduras siempre soy muy negativo. Así que... Lo pongo en la mesa para que también lo hablemos. Aquí creo que hay varios puntos que podemos... No voy a utilizar... Bueno, podemos, digamos, que segmentar. A ver, lo que tú comentas del fallecimiento, que al final tenemos que hablar que esto es un crimen de la dictadura, ¿no? Y un crimen, en el mejor de los casos, por tenerlo en prisión sin tener que estar y no darle la atención sanitaria adecuada. Ya empezando por ahí. Pero lo que sucede es que estos casos, yo es que he tenido que hacer alguna vez vídeos de ellos, de casos similares al de Alfredo Díaz, ¿no? De gente que podía tener algún problema de salud, ¿no? Y como no los atienden, pasa esto. Casos que en condiciones normales, pues probablemente este señor no habría fallecido. En condiciones normales. Sí es verdad
que las referencias que tengo es que en la última semana ha habido un endurecimiento de la represión. Esto sí es verdad, ¿no? Más cosas que puedo comentar al respecto. Vamos a ver, hay mucha bravata de Maduro, pero la realidad es que esta semana se ha retirado personal de la legación iraní. Se retiraron ya personal de la legación rusa. Los chinos no quieren saber nada, es decir, no van a tener el más mínimo problema en hacer negocios con el mundo. Porque lo que quieren los chinos es cobrar lo que se les debe, punto. Y si tienen que hacerlo con el mundo, lo harán con el mundo. Vamos, y la prueba del pragmatismo al respecto lo hemos tenido sin salir del Caribe en cómo China en los últimos tiempos ha tratado al régimen cubano, ¿no? Ya podemos esbozar por dónde va a ir. Cuestiones. A ver, tengo que informar de que, bueno, ayer hubo una movilización masiva, ¿no?, en el exterior, que tiene que ver con el hecho de que María Corina recibe el miércoles el Premio Nobel de la Paz. A mí me gustaría aprovechar que tenemos a Juan Carlos para hablar de cómo lo que se hizo ayer en gran parte en ciudades donde hay venezolanos fueron marchas de antorchas. Me gustaría, ya que hemos hablado de hipocresía y doble moral, de lo que pasó con la organización de la marcha de las antorchas que se hacía todos los años al Premio Nobel y lo que pasó con María Corina Machado. Sí, estaba pensando que podía hablar de otra cosa, pero ya que está este tema, no hay problema. eso quizás más. Luego, con el tema de lo que Diosdado puede tener en mente, el tema del relato que pueden estar socializando allí y sobre todo para el ámbito internacional. Pero este tema, hay una especie de comité anexo al Nobel en el ámbito de Noruega, que es una asociación de asociaciones de 17 entidades de paz, ONGs, lo cual hay, no voy a introducir el pequeño detalle de cuando tienes una buena parte de tu financiación pública, hasta qué punto eres una organización no gubernamental cuando recibes dinero gubernamental, pero eso es una disquisición filosófica. Esta organización, en teoría, hace una procesión nocturna con antorchas, lo cual resulta curioso porque en otros escenarios dirían: ¿os acordáis de aquellas procesiones con antorchas que hacían en el 33 en Berlín o en Nuremberg? Pero aquí, como lo hacen gente de paz, no pasa nada. Eso es maravilloso, es precioso. Lo cual resulta curioso porque algunos han dicho: es la primera vez. No. Esta procesión que se hace días antes del tema de la concesión del Premio Nobel, formalmente, no se la hicieron a la Unión Europea. Y no fue ayer, fue hace ya unos años que le dieron el Premio Nobel a la Unión Europea. Y acusaban, agarraos, de proliferar el armamento y la guerra. Lo cual ciertamente es alucinante porque en aquel momento no compraban ni una sola bala. Nada. Es cierto que después del 2022 hemos comprado armas para Ucrania, como Unión Europea. Algo que no se había hecho nunca. Y ciertamente conviene recordar pequeños detalles, como que este grupo de ONGs se enfrentó contra el Premio Nobel del 2000, que premió a uno de Corea del Sur y también a alguien de Corea del Norte por el tema de la paz que podía haber en ese momento, con lo cual estaban bastante más del lado de Corea del Norte que de la libertad. Así que ciertamente este grupo es bastante claro cuáles son sus sesgos y no son muy saludables. Así que ciertamente es un tema interesante el hecho de que, vale, vosotros no hacéis el acompañamiento, pues lo hacemos nosotros, los que podemos creer en la libertad y en el tema de Venezuela, para acompañar a María Corina, que puede ser que esté el día 10 en Oslo, o puede que no. Eso, hasta no verlo, pues ya se visualiza, ¿no? Pero sí, ahí estuvieron en diversas partes del mundo.
el día 6, ayer, a las 6 de la tarde, uso horario del centro del universo conocido como Bilbao. Y están las manifestaciones de Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Tenerife, San Miguel de Salinas, Lleida y Gijón. También vi la de Barcelona, que fue en Colón. Voy a poner algunas, no las pondré todas. Esta es la del centro del mundo, la de Bilbao. Sí, desde Moyúa hasta Abando. Y luego Ayuntamiento. Voy a poner dos cuestiones. La primera, voy a poner el mensaje que dio el presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y luego creo que lo tengo que poner, porque fue una manifestación global, la intervención que tuvo Washington Abdallah en la de Montevideo. Patriotas, nuestra lucha de tantos años por la libertad y la democracia ha sido reconocida este año con el más alto galardón que pueda otorgarse a una gesta como esta, el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado encarna y representa el espíritu de toda una nación que jamás se rinde y que muy pronto hará valer el mandato soberano del 28 de julio para recobrar su libertad, paz y prosperidad. Por eso hoy sábado 6 de diciembre, los venezolanos de todo el planeta nos congregamos para realizar nuestra propia marcha de las antorchas. Desde cada ciudad en la que nos encontramos y tal como se hace en Oslo, Noruega, cada vez que se entrega esta máxima distinción. Ese día, en la calle, en las plazas o en nuestro hogar, allí donde nos encontremos, encenderemos cada uno una luz como símbolo y antorcha de nuestra libertad, la de nuestro país y la de nuestros presos políticos. Nos preparamos así para el día de la ceremonia oficial, cuando todo el mundo celebrará y nos acompañará al reconocer que nuestra lucha es justa, necesaria y universal. Por eso este año, mis queridos compatriotas, el Nobel es nuestro y por eso muy pronto nos reencontraremos todos en una Venezuela libre. Mi abrazo fraterno y solidario para todos y cada uno de ustedes. El momento de la libertad está muy cerca. Esta semana, al yerno de este señor lo sentenciaron a 30 años de cárcel. Y como dijimos antes, no se sabe por qué. Lo que denunció el propio Edmundo es que fue un proceso clandestino, como están haciendo muchos presos políticos, inhumano y plagado de irregularidades. Bueno, sí, es que de hecho ha estado durante un año en desaparición forzada, sin poder elegir abogado. Vamos, una farsa, como es, por ejemplo, o en una dictadura un consejo de guerra, por ponernos un ejemplo, ¿no? Donde no puedes elegir a tu defensor. Lo digo porque estas cuestiones de contexto son muy importantes. Y entender que esto no es un juego. Se lo digo no a vosotros, obviamente, sino a personas que nos estén viendo desde España o desde cualquier democracia. Al yerno de este señor lo han condenado a 30 años de cárcel únicamente por ser su yerno. Y lo que hicieron fue secuestrarlo, porque eso fue un secuestro, un día que acababa de dejar a sus hijos en el colegio. Actúan así. Por ejemplo, vamos a poner la intervención del turco Abdallah, que un poco resume sobre todo lo que debería hacer la comunidad internacional y probablemente sea el representante, cuando era el embajador de Uruguay en la Organización de Estados Americanos, que más ha dado la cara por los derechos del pueblo venezolano. Siempre prístino. Qué lindo estar en este momento, en esta jornada con ustedes, compartiendo un tiempo
que es un tiempo que nadie nos regaló, es el tiempo que conquistaron los propios venezolanos para estar en esta hora, en esta circunstancia y labrando este momento del porvenir. Ténganlo claro, nadie regaló absolutamente nada, es una forja de años para llegar a un punto de quiebre donde va a pasar lo que queremos que pase todos en América, que es la recuperación de la libertad. La recuperación de la libertad parece una expresión genérica, pero es la cosa más sustancial que puede tener una tierra, un pueblo y una gente. Y acá, como bien lo refería el doctor Lacalle, con la elegancia que lo caracteriza, con el sentido de la precisión en la palabra, nos hubiera encantado que todo el sistema político uruguayo entendiera este punto de vista. No ha sido así. Buena parte del mismo lo ha entendido, pero no todos lo han entendido. Este país aún sigue gente entendiendo desde el plano de la libertad que no sé cómo la interpretan. ¿Cómo se interpreta la ausencia de libertad hoy en la Venezuela actual? ¿Qué dificultad existe todavía hoy en este país para calificar al señor Maduro de usurpador, de dictador, de lo peor que ha tenido el continente? ¿Cuál es la dificultad, pregunto, para calificarlo de esa forma? Parece increíble que en ágoras, tertulias, existan intelectuales que se preguntan si tienen que calificar o no al señor Maduro de dictador. Parece increíble que intelectuales de talla de este país sigan cavilando en torno a este tipo de cosas. Por eso ha pasado lo que ha pasado, que buena parte del continente y del mundo ha entendido la batalla por la libertad. Miren, la victoria de María Corina es una victoria mucho más grande que la de un Nobel. Es la victoria de la persuasión, es la victoria de la entrega física, es la victoria del aislamiento personal, es la victoria casi de una presa política que entrega todo lo que tiene en su alma, en su vida, en su existencia, para llegar a este punto. Y el premio Nobel de la Paz viene como bendito, viene perfecto en el momento justo, a la hora justa, en el año justo, para seguirle haciendo presión a la dictadura. Es un premio que en realidad tiene mucha más significación que un premio Nobel común. Es un premio que llega en horas donde todos sabemos que la presión sobre la dictadura es importante. Y a ver, acá vamos a estar en algún momento los que miramos los derechos de los venezolanos para recuperar la libertad, la democracia, el camino de la convivencia civilizada, y aquellos otros que ponen objeciones a lo que sea, cuando sea y como sea. Ya veremos lo que pasa. Ya analizaremos lo que pasa. Este país ha sido siempre un país respetuoso de la norma, del derecho, pero siempre ha sido un país que cuando ha tenido que interpretar la norma internacional la ha hecho con mucha eficiencia. Les cuento, en el año 2005 Naciones Unidas instaló una doctrina que se llama la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger significa que cuando un país está aislado, con una dictadura, secuestrado, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar. No lo ha hecho. No lo ha hecho con Venezuela. En la Organización de los Estados Americanos hemos clamado en lo que se ha podido, se han implementado medidas cautelares, no ha alcanzado. Los representantes de Naciones Unidas, la respetabilísima Michelle Bachelet y equipos al alcance, han hecho las denuncias, no ha alcanzado. Díganme ustedes entonces, ¿cuál es el camino para recuperar la libertad, la democracia y la convivencia civilizada en Venezuela? Díganmelo si lo tienen a mano. Si alguien lo tiene, que lo haga saber ahora, y si no, entonces, que entienda que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y los pueblos a veces eligen el destino, y a veces el destino lo van construyendo como van pudiendo, como van alcanzando. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Soy elegante. A ver, supongamos que mañana Venezuela colapsa este quinteto de la muerte del señor Maduro, Padrino, Cabello, Rodríguez 1, Rodríguez 2.
Supongamos que colapsa. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un presidente electo, como ha dicho el doctor Lacalle, el expresidente de Lacalle Herrera, que se llama Don Edmundo González Urrutia. Y hay una líder que es la número inspiradora, que es María Corina Machado, que está ahí para servir a su pueblo. Esto no es Libia, esto no es Kuwait, esto no es Irak, esto es América. América, donde creemos en la democracia, donde Uruguay entiende a Venezuela y Venezuela entiende a Uruguay. Comentarios, aunque creo que en esto ha sido bastante interesante la intervención de Abdala, aunque debo decir que esperaba que lo fuera. Bueno, estoy completamente a favor de lo que ha dicho. La verdad, el hombre ha sido muy acertado en sus palabras. Es cierto que los venezolanos lo han luchado hasta donde han podido y más. Es cierto que a nivel estratégico este premio Nobel es muy importante porque ha puesto a la dictadura en un lugar bastante difícil. Pero también quiero decir que el relato de la dictadura ya lo tiene hecho. Es decir, si Corina Machado va a recoger el Nobel porque Noruega y Estados Unidos han dicho que intentarían protegerla para que pudiera salir y luego regresar a Venezuela, dirán que, bueno, que es que la situación no es tan grave porque mírala que ha podido ir y volver sin que le pasara nada, y si al final no va dirán, mira qué fuertes somos que no han sido capaces de que vaya a buscarlo. El relato de la dictadura lo tiene hecho, ocurra lo que ocurra. Bueno, está bien en el orden de los factores, porque igual tal vez María Corina vaya a estar en Oslo el día 10, pero vuelva acompañada. Lo cual sería bonito, que volviera con unas alas en forma de la libertad. Ya sabéis a qué me refiero, unos cuantos kilos y toneladas de libertad en forma de acero, ¿eh? Pero más allá de esto, evidentemente lo que iba a decir, y que debido a que el doctor Washington habrá comentado respecto de que no es Irak, Diosdado tiene en mente precisamente Irak. Y en su momento se contaron un montón de mentiras que se aceptaron precisamente porque era 2003 y había que parar a Estados Unidos. Y ahora no hablaré del tema de Irak, de lo que pasó en 2003 respecto de cómo fue aquella invasión. Pero sí la noción que puedan tener respecto de hablar de soberanía, hablar de no injerencia, hablar de no a la guerra, hablar de petróleo. El petróleo no es un factor. Venezuela es el 16º, 17º productor, exportador de petróleo del mundo. Podría ser el primero, pero no lo es, por múltiples factores, que sería largo decirlos ahora mismo. Con lo cual, el petróleo no es ningún factor hasta el punto de que otros países que son más pequeños, como la vecina Guayana, producen más. Ahora en 2026 va a ser clarísimo. ¿Por qué es un error? Porque cogen ejemplos de la historia, pero es que no los han entendido. No entendieron que el tema de Irak tenía bastante que ver con la composición étnica que tiene Irak respecto de kurdos, sunis, shiis, en donde el Estado estaba sustentado en una minoría, el clan de Tikrit, que eran sunis, que eran ya una minoría dentro de Irak. La mayoría era shií y estaban oprimidos. Este esquema no sucede en Venezuela. En Venezuela hay un pueblo y un cogollo de dictadores que están en el régimen ocupando y usurpando el poder. Esta es una diferencia importante, porque lo que pasó en Irak fue que no hubo una planificación ordenada respecto de lo que iba a ser después de la guerra. Una guerra que fue bastante corta. Consta en acta, muy corta. El destruir el partido Baath y el ejército movilizó a gente que de normal habría tal vez estado tranquila, o habría seguido, o habría sido funcionaria, o habría estado trabajando normalmente. La empujó, al haber perdido el poder, la empujó a otra cosa. Pero ese escenario no es el que se va a dar en Venezuela. Sobre todo porque el ejército venezolano es como, ¿os acordáis en 2011 que hay un vídeo que circula por ahí del ejército ucraniano, que hay un oligarca que tiene un BMW
y aparece un tipo con el clásico vestido de militar soviético, y va con un tanque, y en medio hay unas chicas que en principio iban con el oligarca con el BMW porque les gustaba dar una vuelta con el coche que era nuevecito. Viene el militar y dice, aquí vengo con el contrato militar, y ligaba a las chicas. Pues yo creo que en Venezuela el ejército que tiene ahora es parecido a ese. Un ejército de grandes militares, de comandantes, generales, que evidentemente no se acostumbran a cobrar solamente $4, que reciben subsidios a través del tema del narcotráfico, que viven de eso, que no han hecho entrenamientos hace años, que no están preparados, que no tienen armas, que no las han probado. Por tanto, ese ejército no está para combatir, y mucho menos para resistir, como para que empiecen a hablar de no sé qué especialidades, porque el aeropuerto de Maiquetía va a ser defendido, porque la Carlota, los túneles que van desde Maiquetía en dirección a Caracas, el entorno natural que es maravilloso. No, es más sencillo que todo esto. Cuando haya una disposición, no va a haber defensa posible, y el ejército, como le dijeron, ojo, cuidado, porque esto ya ha pasado. En 2018, cuando Evo Morales le dijo al ejército, yo voy a lanzarme y ustedes me van a apoyar, el ejército le dijo, el pueblo dijo que no, y nosotros no estamos para respaldarle a usted. Y ese es el momento en el que dijeron, ah, sí, pues antes de que nos metáis en la cárcel, dimitimos y nos vamos. Ese tipo de ejército, pero de otra manera, es el que se va a encontrar Diosdado, Maduro, porque va a ser incapaz de combatir. Incapaz. Porque no está preparado para ello. Así que todas estas cosas que tienen en mente, y por eso lo dice el doctor Washington Abdallah, de que esto no es Irak, no es Siria, no es Oriente Medio, pues seguramente lo dice por esta vertiente, que es la que tratan de incorporar al discurso internacional, con lo malo de que a través de ciertas izquierdas en Europa están tratando de comprarlo, y lo podemos ver en redes sociales. También hay otra cosa interesante. Se puede decir así, que estoy de acuerdo con José Luis, con Juan Carlos, pero también hay otra cosa para la gente de izquierdas que diga, no, es que lo de Irak fue muy malo, aunque haya esta explicación. Se puede perfectamente criticar a Estados Unidos por Irak y a la vez criticar al régimen de Nicolás Maduro por torturar gente. Escuchad, es completamente... Se puede hacer, ¿eh? O sea, podéis decir, hola, mira, estoy muy en contra de lo que hizo Estados Unidos allí, muy mal, pero a la vez no hace falta aceptar que se torture gente, y también se puede estar a favor de que la gente de Venezuela puede tener una vida digna, ¿no? O sea, creo que a veces también nos ponemos un poco con el blanco y negro de que Irak fue malo, Estados Unidos es malo, pues siempre Estados Unidos es malo. No, porque también, por ejemplo, es criticable lo que puede hacer lo que hizo las operaciones de los Estados Unidos en los 70 o en los 80 o en el siglo pasado, que también podríamos criticar muchísimo a Estados Unidos porque haya hecho eso. Pero a su vez, según mi perspectiva, no significa que ahora con Venezuela sea malo, porque a mí también me pareció lo de Pinochet, y también me pareció lo de Argentina, y me lo han dicho gente de izquierda. Estados Unidos es malo porque puso a Pinochet, cosas así, este rollo. O sea, no soy experto en el tema, pero podemos criticar a Estados Unidos por eso, evidentemente, pero a la vez por Pinochet, por Irak, por lo que sea. Y esto es lo que muchas veces no entiendo de según qué gente de izquierdas, que nos preocupamos mucho por Irak porque tal, pero después Venezuela no. Ahí te tendría además, Juan Carlos, una respuesta a lo que nos enviamos los terros de Úbeda, relacionado con el país caribeño. Solamente voy a decir dos adendas que creo que son sintéticas, rapiditas. Una es que Irak fue invadida, eso es cierto, en 2003, pero no se convirtió en el Estado 51, ¿verdad? ¿Verdad? No es el Estado 51 de Estados Unidos. Y además añado, establecía un sistema más o menos democrático, es cierto que podría ser mucho mejor, hasta el punto de que hoy el que más influencia tiene en Irak se llama Irán. ¿Cómo demonios se puede establecer una idea que haces una invasión, en teoría, para lograr el beneficio de que tienes un títere, y al final acabas logrando 20 años después que ese país esté influenciado por otro? Es alucinante. Y añado, como diría Gustavo Beidler, si estaría aquí, si en el 11 de septiembre de 1973, cierto es, Pinochet da el golpe de Estado, pero imaginemos
Para el día 11 de septiembre de 1974, el ejército soviético entra a liberar Chile. Estos izquierdosos habrían aplaudido con las orejas y habrían dicho: bravo, el Kremlin, qué bien, ahí está, defendiendo la libertad del pueblo chileno y en contra de la tiranía. ¿Por qué el principio básico no funciona ni opera con Maduro? Sí, pero no quería entrar en eso. Yo quería entrar, un momento que respondo, pero yo que a lo mejor no se me entendió. Yo quería entrar de que si alguien considera que lo de Pinochet estuvo mal, se puede criticar Pinochet y a la vez criticar esto. Yo me refería más a esto, no que Juan Carlos no tuviera razón. O sea, porque estoy de acuerdo con lo que puede decir Juan Carlos y además no tengo la capacidad de redebatirle porque no tengo el conocimiento suficiente en estos temas. Pero me refiero que si hay alguien de izquierdas que dices que lo de Pinochet estuvo muy mal y lo dirá que estuvo muy mal, no significa que ahora tengamos que apoyar a Maduro. Joder, es que claro, eso es lo que me refería más. Era menos intelectual, que Juan Carlos me da mil vueltas a mí en esto. No te preocupes, vale, antes, primero que hable Noé y luego tengo que pasar unos comentarios de la audiencia, pero Noé, perdón. Quería decir que para eso se necesita pensamiento propio y pensamiento crítico. Y mucha gente carece de eso. Muchas veces es más fácil comprar el relato, no pensar, ir a las bravas para adelante así, no ver nada más que esto que está aquí, y el que está al contrario es el malo malvado, y pues luego nos sorprenderemos de que pasan cosas como las que le pasaron a Charlie Kirk. Porque la gente no tiene pensamiento propio ni pensamiento crítico. ¿Es así? Que te llaman de una forma, te ponen un cartel para poder ponerte en la diana. Y eso lo estamos sufriendo hoy en día en España. Sí, y de eso da para mucho. De hecho, debo decir que en la votación para elegir ganó Venezuela solo por un voto, ¿no? Pero bueno, también la situación de urgencia meritaba hacerlo, pero sí, de España probablemente no vamos a tardar en hablar. Pero quería poner aquí un par de comentarios, ¿no? Empiece. Nos dicen: señores, con todo el respeto, Venezuela no es Panamá, Afganistán, Libia, Irak, como sea, etcétera. ¡Ay! Cuando se ponen a hablar de geopolítica ya sé por dónde derrotan. Así que, Juan Carlos, todo tuyo. Bueno, señores, con todo el respeto, gracias por el respeto, es maravilloso. Venezuela no es Panamá. Bueno, Operación Causa Justa fue una intervención. Previamente con Carter habían hecho los acuerdos Torrijos-Carter para la retribución y eso se cumplió, ¿no? John Iker Dylan se retribuyó el tema de Panamá y lo tiene actualmente. Incluso en 2014 se hizo la ampliación, aunque el tema de las esclusas pues está complicado porque el lago que nutre de agua dulce pues parece que está bajando el nivel, pero eso sería harina de otro costal. En todo el tiempo que ha pasado desde la operación Causa Justa, Panamá es una democracia, ¿verdad? Una democracia consolidada en la que hay una economía funcional, una democracia funcional, unos partidos que funcionan, una sociedad civil activa, con lo cual creo que Panamá es un caso de éxito de una intervención que mucho chilla en aquel momento, pero es un elemento de ponérselo en el haber, en el valor de George Herbert Walker Bush, que por muchas cosas que pudiera haber hecho mal, esta lo hizo bien. Afganistán. Siempre que hablo de Afganistán me recuerdo el hecho, más allá de Operación Ajax, que sí existió, el tema de los soviéticos. El golpe de estado del 79. Durante 10 años estuvieron fregados en una guerra que luego tuvo consecuencias y ocultación. Lo sabe John Iker Dylan, el hecho de que los afganos durante los años 90 fueron como fantasmas pululando por las ciudades de Rusia y tenían metido el síndrome de Afganistán. Casi como, ¿recuerdas Acorralado, John Iker Dylan? El tema de Acorralado de Rambo, la primera película, como tenía el personaje Stallone un trauma que es más grave en el tema del libro. Que hay un libro. Recomiendo leer el libro. Eso, pero en versión rusa, soviética, en el caso de Afganistán. El tema de Libia podría hablarse bastante porque fue un problema interno. ¿Sabes lo que son los tuareg, los tamazigh, el pueblo originario? Y tema de la arabización. Si no lo sabes, pues entonces podría decir otras cosas, pero sería un poco en vano. Como diría
Simón Bolívar es aral en el mar. Irak, creo que comenté algo antes. Venezuela le está jugando a los Estados Unidos en geopolítica mundial en todo. No, Venezuela no juega por sí ni a nada. No tiene cartas. You have no cards. No tienes cartas. Pero ni por esto. Te doy un gran dato. Venezuela está súper rearmado militarmente y estratégicamente. ¿Con qué dinero ha comprado las armas? Si te voy a dar un dato. De 2013 a 2020, de tener un PIB Venezuela de 440.000 millones de dólares, que era equiparable al que pudiera tener Colombia en ese momento, bajó al 10%, equiparable a Eslovenia, a Bolivia. ¿Con qué dinero se ha rearmado, súper rearmado, cuando es incapaz de dar suministro de repuestos a los aviones que hay, a los barcos que hay, a los pocos carros de combate que hay? Así que dice, muestra en la televisión lo débil. En F98 y en este canal y en el mío solemos creer la verdad y no la manipulación mediática que puede tener venezolana de televisión. El canal 8 es bastante mentiroso, y con él Telesur, y con él RT, y todos los canales indicados. El terreno real, ese que no pisas tú, muestra su artillería, todo su estrategia. Seguramente, de haber vivido en otra época, te habrías creído el desfile del 1 de mayo en Moscú. Te lo habrías creído perfectamente. Pero era, en buena medida, mentira. Y ya lo vas a comprobar pronto. Solo tenía que poner, porque Juan Carlos creo que para rebatir estas cosas es magistral, tiene datos, y bueno, ya que tenemos la suerte de tenerlo, pues vamos a hacer una cosa. Como creo que hemos tocado lo principal, podemos hacer una última... Friega y friega. Investiguen la caída de Saigón. No tengo que investigarlo. Si ya lo vemos en Desaparecido en Combate, en la tercera, se ve claramente. Los propios americanos, en sus películas, han metido este tema. Yo te digo, ¿sabes lo que pasó en paralelo a la caída de Saigón el 30 de abril de 1975 en el campo de Camboya? La caída de Phnom Penh, del régimen de Camboya, a los Jemeres Rojos, en donde durante 3 años, hablas del 55 al 75, ahí podríamos hablar de Daniel Ellsberg, los papeles del Pentágono, podríamos hablar de las intervenciones respecto de... pero sería largo ciertamente. Estados Unidos es país violador del derecho mundial, te lo tengo que decir, el país violador de países en el hemisferio occidental, el mayor injerencista en el hemisferio occidental en la segunda mitad del siglo XX, se llama Cuba. Cuba. Y lo que iba, en 3 años, 1/3 de la población de Camboya fue ejecutada. Hubo un genocidio que solamente fue parado, ojo, cuidado, por Vietnam. Vietnam, en una injerencia humanitaria, injerencia sí, pero también humanitaria, en el año 78 entró en Camboya para parar los pies a un régimen igual de marxista-leninista como ellos, porque se habían cargado a 2 millones de personas. Y hay negacionistas en el momento que decían que eso no había pasado, porque entre las luchas intestinas entre marxistas de signo de Mao, marxistas de signo de Lenin, de Stalin, de Moscú, de Pekín, de los de Tito, de los de Albania, estaban tan divididos que decían no, me conviene para mi posición geopolítica decir que eso no ha existido. Y en ese 78 entró China. China invadió Vietnam para defender a los Jemeres Rojos, lo cual es alucinante. Cierto es que Estados Unidos también le abrió la frontera de Tailandia para que Pol Pot pudiera evadir el tema y murió a finales de los años 90. Afortunadamente, en el tema de Camboya hubo un tribunal penal internacional que hizo juicios y llevó a la gente a lo que le correspondía. ¿Está sugiriendo que hagamos algo parecido respecto de Venezuela y de Cuba cuando llegue la libertad? Ojo, también hay otro detalle final. Se hizo una encuesta en Vietnam y el 93% amaban el capitalismo. Es decir, se derrotó
el ámbito de la guerra en el año 1975, es cierto, sí. Pero en el año 2000 Bill Clinton estaba en Saigón. Y después George Bush estuvo en Hanoi. Y después Trump estuvo en Hanoi. Con lo cual, fue una derrota entonces, pero a la larga fue una victoria de los Estados Unidos y del capitalismo. Bien, pues ahora, Ionaike, que Juan Carlos está instruido un poco, vamos a hacer una última ronda de preguntas. Esto ya te lo contesto yo, Ionaike Ardila. Pase lo que pase, defenderé a mi país, amo mi tierra, el país del libertador de América. Él pide invasión, el que pide, mírate bien lo que escribes, invasión extranjera no es un venezolano. No, este cuento ya no funciona. No. El que tapa, por conveniencia propia, la miseria y los continuos abusos a su pueblo, no es un buen patriota. Y eso nos lo podemos aplicar en Venezuela y en cualquier país. Y el extranjero es el régimen. Efectivamente. Entonces, vamos a hacer una última ronda, porque creo que así podemos dar conclusión, y lo aprovechamos para que se hable de algo que haya quedado. Empiezo por Noé, Juan Carlos y Joan Jordi. Noé. Sí. Bueno, de entrada quiero repetir lo que dije al inicio. Por favor, los venezolanos y los que tienen familiares en Venezuela, aunque caiga Maduro, que por favor sean muy prudentes. Ya hemos visto que están queriendo señalar las casas, señalar a la gente, que los vecinos se vendan entre ellos. Los colectivos están armados y van a seguir ahí. Buenas, Sergio. Sí, los colectivos van a seguir ahí, van a seguir armados y van a estar en su momento más peligroso, porque si no lo van a perder todo. Si en ese momento no lo dan todo, lo van a perder todo. Entonces, reitero que la gente procure hacer acopio de aquello que necesite, que tenga un buen botiquín, que tenga agua potable, que tenga comida, los medicamentos que pueda necesitar, porque los toma de forma crónica, algún antiinflamatorio puntual, que haga acopio de ellos ahora, que procure no salir y en caso de que sea necesario, siempre acompañado, no hacer nada que llame la atención de nadie, ir a lo suyo, no grabar, procurar no hacer ningún tipo de exhibición de ningún tipo. Mucho ojo, por favor, que la gente se proteja. Y yo espero y deseo que Marco Rubio, que creo que es el que más está haciendo presión en Estados Unidos con este tema, la acabe de hacer y que antes de las Navidades Maduro esté fuera y que los venezolanos puedan tener unas Navidades en libertad, las primeras Navidades en libertad en mucho tiempo. Yo creo que sería, el gesto definitivo para acabar ya con el régimen, unas Navidades en libertad. Gracias, Noé. Juan Carlos. Yo quiero añadir dos casos clásicos en donde la liberación por parte de Estados Unidos llevó a un régimen diferente. Son Japón y Alemania. Son dos casos claros en donde la oportunidad de la libertad dio paso a una democracia y a un mercado libre. No sabemos lo que va a pasar y tal vez eso sea bueno a la hora de que no lo sepa tampoco el régimen. No sabemos cuándo va a pasar, qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Pero en el supuesto de que haya liberación, yo ya haría un llamado, debido a que también sabemos que hace ya bastante tiempo que está una suerte de red por ahí detrás respecto de los que pudo ser la victoria de Edmundo González Urrutia el día 28 de julio de 2024, la posibilidad de todo eso, hay una red detrás. Llamaría a mantener e impulsar esa organización. Mantener la organización en todos y cada uno de los nodos de las parroquias, de los estados, de toda Venezuela, en comunión con lo que digan desde el exterior, para poder sostener algo que va a ser muy importante. Porque no he comentado el tema del momento exacto de cuando el régimen caiga, y es complicado cuando uno está debajo. Cuando un régimen colapsa desde fuera, no importa, pero al que está debajo le puede hacer daño. Pero después, ese hueco que va a dejar el régimen debe de estar ocupado por algo. Y ese algo tiene que ser una organización venezolana libre, organizada
y dirigida por El Mundo y por María Corina, en donde toda la capilaridad descargue respecto de la última parroquia, del último pueblo, del último municipio. Y eso significa que estén conectados, los que puedan, que estén a la espera de las comunicaciones y lo que se vaya pudiendo hacer para que después de la caída del régimen haya orden, haya seguridad, haya libertad y el elemento de transición sea lo más estable posible. Algunas veces sucede milagrosamente, como sucedió con la transición española, aunque también hubo trabajo de mucha gente anónima que hizo posible que no hubiera excesiva violencia. Aquí hay que tratar de lograr algo más o menos parecido. Xavier podría hablar del tema de Portugal, que también tiene su aquel, y hay muchos ejemplos, pero el cariz venezolano vendrá del aporte de mucha gente que tratará de hacer lo posible para que la libertad sea de manera tranquila y ordenada. Ese es por lo menos mi deseo, y os sugiero eso, porque ahora tenemos posibilidades en redes sociales, cosa que en los años 70 habrían soñado, habrían deseado mucho en la época haber tenido algunos elementos que disponemos ahora, así que utilicémoslos. Bien, gracias Juan Carlos. Y Joan Jordi, la intervención final. Bien, me toca estar al final y más complicado, porque claro, decís cosas que no voy a repetir, ¿no? En todo caso, sí que voy a decir algo para que también nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es defender Venezuela y ya la democracia en sí, ¿no? Pero quiero hacer una comparación entre nosotros, entre lo que hemos hablado aquí, y lo que hablan ellos. Ellos, en este caso, son los que puedan defender la dictadura de Nicolás Maduro, son esos que también pueden defender otros autoritarismos o hasta defender cualquier cosa que no sea la democracia occidental. En todo caso, mientras ellos hablan de antorchas, nosotros hablamos de torturados. Mientras ellos hablan de que Estados Unidos, ¿qué tal? Nosotros hablamos de desaparecidos. Mientras ellos hablan de Israel en Eurovisión y que Corina y que Israel y tal, nosotros hablamos de menores encarcelados. Que puedo seguir. Mientras ellos hablan de tema económico sobre privatizar o no el petróleo, un debate democrático interesante y completamente legítimo, pero que claro, Maduro es muy importante porque tal, nosotros hablamos de persecución de sindicalistas. Y mientras ellos hablan de lo malo que es el liderazgo de la Unión Europea por apoyar a María Corina con el Nobel, pues hay violencia sexual en las cárceles venezolanas. Aquí hay la diferencia de discursos. O sea, está muy bien hablar de los temas que he dicho como en la primera columna, si estás en una democracia. Está muy bien hablar de antorchas, de que el simbolismo que puede tener, diferentes perspectivas, democracia, de que si Estados Unidos más cercanos o no a ellos. En una democracia está bien hablar de eso, sobre Eurovisión, Israel, el tema económico, el Partido Libertario experto en hacer debates económicos. Son temas completamente legítimos que hay diferentes posiciones y pues lo debatimos para nuestro país. Y nuestro país nos permite debatirlo. Ya sea Europa, Unión Europea, seamos Polonia, nos permite debatirlo. La diferencia es que en Venezuela no se puede ni debatir del modelo económico, ni tampoco del modelo social, ni tampoco de la relación con los demás países, etc. Y tampoco en Venezuela se puede hablar de tortura, de desaparecidos, de presos políticos, etc. Hay dos mundos muy diferentes, los que vivimos en democracia, que podemos pues hablar casi de todo, a veces demasiado, y después los que viven en dictadura. Y cuando analizamos Venezuela, hay que analizarlo desde la perspectiva de alguien que vive en una dictadura. Porque si nos ponemos a analizar Venezuela desde la perspectiva de alguien que vive en una democracia, pues al final acabamos mezclando manzanas con peras. Porque al venezolano que vive allí, o al que ha escapado, o al exiliado, al que tiene un familiar en el helicoide, le importa una mierda si en Eurovisión participa el país o el otro, le importa una mierda la posición política de María Corina en los temas de Israel, o le importa un carajo que haya unas antorchas, porque el familiar de esa persona está en el helicoide. ¿Qué hay más importante de eso? ¿Qué hay más importante de un gobernador, que por eso ya hablamos de Venezuela, que muere en una cárcel? ¿De verdad
tenemos que justificar eso en, no, mira, es que la opinión de Corina sobre el sistema energético, escuchad una cosa, o sea, Corina puede tener una opinión que podemos estar no de acuerdo, no, pero tenemos que luchar para que ella pueda tener esa opinión y tenemos que luchar para que ese gobernador, que a lo mejor opina cosas diferentes que nosotros en muchísimos temas, pues no mueran más. O sea, que está muriendo gente. Y termino así diciendo que, joder, es mucha cara hablar de temas que en una democracia nos podemos permitir el lujo, pero que en Venezuela no se puede hacer porque la gente está pasándolo muy mal. Y muchísima gente... Es que hay que apreciar lo que tenemos primero aquí, porque podemos hablar sobre estos temas que no importan a nadie, como si el semáforo tiene que haber un logotipo de un hombre, de una mujer o de un trans, y es como el gran debate y toda la ciudad hablando del tema. Pero claro, eso después cuando hablamos de temas internacionales no computa. Y para mí es el problema que pueden tener partidos como Podemos, como Sumar, hasta Vox, que simplificamos mucho el discurso. Y espero que poco a poco, gracias a las iniciativas que hace Xavier siempre aquí cada domingo, no, sino hablando de Venezuela, también de otros temas, Juan Carlos también, que también pues va hablando de un montón de países, un montón de cosas, que de hecho no tengo muchas veces tiempo porque hace un montón de temas muy interesantes, o en mi caso, que mira, ahora hablamos también de Venezuela, de Irán, de Bielorrusia, o sea, al final, cuando creo que a nosotros tres, más Noemí, que participan todos, ¿no? La invitada que va comiendo gratis de cada uno, está bien, es broma, pero va cogiendo el picateo, pero me refiero, ¿no? Que cuando estás todo el día hablando de estos temas, Xavier Venezuela y tal, mi caso Bielorrusia, Ucrania, Juan Carlos, de todo también un poco y tal, después te vienen a salir, es que el del otro dices, madre mía, por favor, perdón que me he alargado, pero creo que es importante decirlo, que por favor, seamos coherentes, y que las dictaduras son dictaduras y parece que muchos no lo entendamos. Muchas gracias, John Jordi. Bien, quiero finalizar este directo de hoy como empecé. Quiero mandar un abrazo a todas las familias de los presos políticos de Venezuela, exiliados y víctimas de la dictadura. Por supuesto, un abrazo a la familia de Alfredo Díaz. Por supuesto, un abrazo, podría decir tantos, podríamos hablar de Riera, de Torrealba, de María Oropeza, de Freddy Superlano, de Jesús Armas, de Biagio Pilieri, de Juan Pablo Guanipa, y nos estamos olvidando tantos. Un abrazo a todos ellos, un abrazo a todos los demócratas venezolanos, y con el deseo que los próximos directos sean para hablar de la caída de Maduro y de que los venezolanos logren la libertad que ya se ganaron el 28 de julio de 2024. 9 al bravo pueblo. Que el yugo lanzó.